Octubre, día 21 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. Santa Úrsula y sus compañeras vírgenes y mártires. La memoria de Santa Úrsula y sus compañeras fue tan célebre en toda la universal Iglesia desde el fin del cuarto siglo, a cuyo tiempo se señala la época de su glorioso martirio, que habiéndose perdido la verdadera historia de él, los más de los escritores se tomaron la libertad de sustituir otra según el genio particular de cada uno, llena por la mayor parte de hechos fabulosos y de circunstancias poco verosímiles. La más segura es la que se halla en un manuscrito muy antiguo que se conserva en el Vaticano, y de él hemos sacado nosotros la que vamos a referir. Nació Santa Úrsula hacia el año 362 en la isla de Gran Bretaña, donde reinaba a la sazón con esplendor y con fervor la religión cristiana en la mayor parte de sus provincias. Fue hija de Dionot, rey de Cornuaille, y de Daría, princesa, en nada inferior a su marido, ni en la nobleza de la sangre, ni en el ejercicio de la virtud, en que colocaba todo el verdadero mérito. Siendo los padres tan virtuosos, desde luego reconocieron por una de sus más esenciales obligaciones la cristiana educación de su hija, creciendo el cuidado con que se dedicaron a desempeñarla a vista de las bellas prendas que casi desde la cuna comenzaron a despuntar en la tiernecita princesa. En ninguna niña se descubrió nunca ni entendimiento más brillante, ni natural más feliz, en fin, todo lo que admira, todo lo que enamora y todo lo que embeleza en aquella tierna edad, todo se veía reunido en la niña Úrsula. Un corazón noble, benéfico, generoso, un espíritu vivo, desembarazado, dócil, unas inclinaciones propensas todas a la virtud, y una hermosura tan peregrina que en la edad de 12 años era ya celebrada Úrsula por una de las más hermosas princesas de toda la Europa. A todas estas brillantes cualidades añadía nuevo esplendor y nuevo lustre su sobresaliente virtud. Siendo Úrsula de tan despejado entendimiento, necesariamente había de descubrir la vanidad de todos los bienes criados, y la falsa brillantez de todas las grandezas del mundo. Este fondo de religión con que el cielo la había prevenido desde su infancia iba perfeccionando cada día más y más las luces de su razón y los movimientos de su espíritu. Desestimando ella misma aquella su rara hermosura que tanto celebraban los demás, por considerarla como una caduca flor que se comienza a marchitar desde que comienza a lucir, por esto nunca fue de su gusto el fausto, ni la ostentación, ni la magnificencia que nacen, digámoslo así, con las princesas. Desde sus primeros años comprendió que en todos los estados debía ser la modestia el más bello ornamento de una doncella cristiana, y despreciando generosamente las más lisonjeras esperanzas de su alto nacimiento, las más halagueños atractivos de la corte y los más delicados inciencios del general aplauso, no bien conoció a Jesucristo cuando deseó con apasionado amor no tener nunca otro esposo, ni el Salvador la había prevenido con tantas y tan singulares gracias, sino para formar en Úrsula una de sus más queridas esposas, siendo la tierna devoción que él mismo le había inspirado a su divina madre, la Virgen de las Vírgenes, como dichoso presagio de que nunca perdería la flor de la virginidad, a la que el Señor quiso también añadir la gloria de mártir. Era general de las tropas el emperador Graciano en la Gran Bretaña, el tirano Máximo, por sobrenombre Flavio Magno Clemente, el cual se hizo proclamar emperador el año de 382, pasó el mar y desembarcó con todo su ejército en las costas de aquella parte de las Galias, que se llamaba Armórica, es decir, marítima, y se apoderó de toda ella. Uno de sus oficiales generales, llamado Conan, príncipe bretón y cristiano de profesión, se señaló tanto en aquella expedición por su valor y por su conducta que Máximo le hizo gobernador de la Armórica, la que poco después se llamó Menor Bretaña.
Cuando Conan la comenzó a mandar con el título de duque, que también se le confirió, estableció el duque su residencia en la ciudad de Nantes y dejó en el país una gran parte de las tropas compuesta casi toda de bretones o de ingleses, y como no estaba casado, determinó buscar una mujer, en cuya elección tuvo poco en qué detenerse, no ignorando las bellas prendas de que estaba Úrsula dotada, su virtud y su rara hermosura. Envió una diputación al rey de Cornouaille, pidiéndole a su hija la princesa para esposa, y como casi todos los señores que le seguían, oficiales y soldados, estaban también solteros, encargó a los diputados que juntamente con la princesa trajesen también de la isla todas las doncellas que pudiesen para casarlas con ellos. Fueron recibidos del rey con distinción, y como tenía bien conocido el mérito del duque, oyó con gusto la proposición que se le hizo de su parte, y prometió darle por esposa a la princesa, su hija, pero no le fue tan fácil lograr su consentimiento por esta alianza, porque tan ventajosa, y aunque Conan era un príncipe cristiano, dueño ya y soberano de una de las provincias más dilatadas y más opulentas de las Galias. Eran diferentes los pensamientos de Úrsula, porque, educada en la virtud y criada en un gran concepto, amor y estimación de la virginidad, oyó con disgusto la proposición y no dio respuesta a ella. Amábala tiernamente el rey su padre, pero sin embargo, pareciéndole que aquel matrimonio era muy ventajoso para ella y para él, determinó valerse de toda su autoridad para obligarla a consentimiento. En vano le representó lo mucho que le repugnaba aquel estado y su deseo de no conocer otro esposo que al mismo Jesucristo. Nada pudieron adelantar sus ruegos, ni sus razones, ni sus lágrimas, en fin, arrancóle su consentimiento la rendida sumisión que profesaba a sus padres, pero reservándose la libertad de apelar a las órdenes del mismo Dios y animada a una viva confianza en la bondad de aquel divino Salvador, a quien deseaba ardientemente tener por esposo, se fue a postrar a sus pies y le suplicó se dignase de admitirla por esposa suya. Bien sabéis vos, divino dueño mío, decía Úrsula en su fervorosa oración, bien sabéis vos los más íntimos afectos de mi pobre corazón. Las grandezas del mundo no le han tentado jamás, ni mucho menos le han podido deslumbrar todas sus aparentes brillanteces. Vos solo sois el dulce objeto de sus amorosas ansias, vos el único blanco a que se dirigen sus encendidos proyectos. Árbitro sois, dueño sois de todos los sucesos de la vida. Fácilmente podréis desbaratar todas las medidas de los hombres, por concertadas que sean. No desechéis, Señor, mis humildísimos ruegos. Dignaos tomar debajo de vuestra protección a la menor de todas vuestras esclavas. Dirigidlo todo a mi salvación, a vuestra gloria, según vuestra santa y divina voluntad. Íbanse acalorando entre tanto los preparativos para el embarco de la princesa, y de todas partes se había juntado un gran número de doncellas, las más señoras de distinción, que debían acompañar a Úrsula, yendo destinadas para esposas de los oficiales bretones. Cuando todo estuvo prevenido para el embarco, pasaron a Londres Úrsula y sus compañeras, esperaron tiempo favorable para hacerse a vela, y entretanto tenía Úrsula frecuentes conversaciones con ellas, hablándoles por lo común de la falsa brillantez de los bienes, honras y estimaciones de esta vida, de la insustancialidad y apariencia de las grandezas del mundo, de su caducidad y poca subsistencia. Y como eran todas cristianas, dejaba caer muchas veces la conversación sobre la dicha de aquellas felices almas que no tenía otro esposo que Jesucristo. Poseía la santa eminentemente todas aquellas prendas que embelezan ganando los corazones. Era en alto grado discreta y entendida, hablaba con gracia y con gala, era en extremo virtuosa y acompañaba todos estos grandes talentos con una suavidad y con una modestia que verdaderamente encantaban, con lo que se hizo tan dueña de la estimación y de los corazones de todas aquellas doncellas, que ya todos sus deseos y toda su ambición se reducía a no querer amar a otro que solo a Jesucristo. Nunca vio el mundo tanto número de doncellas juntas más cristianas. Era Úrsula su modelo, y sus ejemplos dejaban muy altas sus palabras. Púsose, en fin, el viento favorable para hacer en breve tiempo el tránsito de Inglaterra a la Menor Bretaña, y se embarcó toda aquella numerosa comitiva de santas vírgenes, pero Úrsula jamás perdía de vista la estrella que la guiaba, y aunque los vientos eran muy favorables para arribar en pocas horas a las costas que buscaban,
siempre conservó la esperanza de ver cumplidos sus fervorosos deseos. Con efecto, apenas perdieron de vista las de Inglaterra cuando se levantó una furiosa tormenta que llenó de terror a toda la escuadra, amenazándola con un funesto naufragio. No dudó entonces Santa Úrsula que Dios había oído sus amorosas ansias. Estaban todas y todos en una silenciosa consternación, y sola Úrsula se mantenía serena, tranquila y distante de todo temor. «Ánimo, hijas mías», decía a sus compañeras con un aire y en un tono que manifestaba visiblemente su confianza y su alegría. «Ánimo, y nada temáis. Servimos a un Dios y tenemos un esposo que manda a los vientos y a los mares. Sacrifiquemos generosamente nuestras vidas y dejemos los horrores de la muerte a los que tienen la desgracia de no conocerle. Pero nosotras tengamos confianza en su gran misericordia». Sosegó a todas sus compañeras y aun a toda la tripulación la intrépida seguridad de nuestra santa, pero enfureciéndose los vientos cada instante más y cediendo en fin los buques a las tempestades, toda la escuadra fue arrojada hacia los mares del norte, sobre las costas de la Galia Bélgica. Abrigóse Úrsula con su ilustre tropa en el puerto de Thiel, hacia la embocadura del Rin, en el país que se llama hoy el Ducado de Guelders, y se asegura que desde allí, siguiendo la corriente del mismo Rin, navegó hasta Colonia, teatro del glorioso triunfo que el cielo le tenía prevenido. Noticioso el emperador Graciano del levantamiento del tirano Máximo e informado de su desembarco en las costas de las Galias, hallándose sin suficiente número de tropas para hacerle resistencia, llamó en su socorro a los hunos, nación bárbara de la antigua Sarmacia, que habiendo salido de los confines de su país, se había derramado por toda la Germania, ocupando a lo largo las márgenes del Rin y extendiéndose hasta la Galia Bélgica. Eran naturalmente crueles y feroces, y añadiéndose a esto las supersticiones paganas de que todos hacían profesión, llevaban la desolación por todos los países donde ponían el pie. Mandaba a estos bárbaros su general Gauno, que tenía entonces la compañía por el emperador Graciano contra el tirano Máximo, y luego que descubrieron navíos bretones enemigos del emperador, los atacaron y se apoderaron de ellos fácilmente, por el corto número de soldados que los venían escoltando. No cabe la expresión los sorprendidos que quedaron al ver que toda aquella flota sólo venía cargada de doncellas cristianas, destinadas para ser esposas de los oficiales y de los soldados bretones, sus enemigos, y que era la principal de todas una princesa, futura esposa del duque Conan, generalísimo del ejército Máximo. La misma extraña aventura que tanto sorprendió a los bárbaros descubrió a nuestra santa los secretos de una particular providencia, que la llenó de consuelo y de alegría. Entonces conoció Úrsula que habían sido benignamente oídas sus amorosas ansias, y que admitiéndola Jesucristo por esposa suya, se dignaba añadir a la gloriosa palma de la Virgen la triunfante corona de mártir. Animada de nuevo valeroso espíritu y encendida en nuevo fervoroso celo, habló a todas sus compañeras como heroína cristiana, exaltó la preciosísima perla de la virginidad, por cuya conservación debían estar prontas a perder los bienes y la vida, exhortólas con tanta gracia, con tanta viveza y con tanta energía a derramar por la fe hasta la última gota de su sangre, que toda aquella dichosa tropa de vírgenes, convertido en gozo y aliento el primer terror, consideraba ya a los bárbaros como ministros de su dicha, y sólo suspiraba por la gloriosa corona del martirio. Quiso el general del ejército ver a Úrsula, cuya peregrina hermosura le habían alabado mucho, y quedó tan ciegamente prendado de ella que no perdonó diligencia ni medio para rendirla, para intimidarla y para vencerla. Pero la santa le habló con tan cristiana constancia, con tanta resolución y con tanta majestad, que cambiada en furor la brutal pasión de aquellos bárbaros, se arrojaron con espada en mano a todas aquellas vírgenes. A unas las atravesaron con acero, a otras con flechas, y a todas las degollaron, pasando todas a aumentar la corte del Cordero Celestial, llevando en las manos la duplicada palma del martirio y de la virginidad. Sucedió este glorioso triunfo el día 21 de octubre del año 383, celebrando desde entonces la Santa Iglesia con grande solemnidad la ilustre memoria de Santa Úrsula y de sus compañeras vírgenes y mártires. Fueron sepultados sus cuerpos en el territorio de Colonia, de donde se esparcieron después sus santas reliquias por toda la cristiandad. Con el tiempo se fundó en la iglesia una célebre congregación de religiosas compuestas por doncellas y de viudas, que siguen la regla de San Agustín, bajo el nombre y la protección de Santa Úrsula, y por eso se llaman las Ursulinas.
las cuales están todas sujetas a los obispos. No es ponderable la utilidad de este instituto en beneficio del público, no sólo por los ejemplos de religiosidad, de modestia, de observancia y de todas las virtudes que tanto edifican en todas partes a los fieles, sino por la bella educación que se da a las niñas y doncellas más adultas, instruyéndolas con tanto celo como caridad y feliz suceso según el espíritu de su instituto, que, no habiendo degenerado un punto de su primitivo fervor, nunca ha tenido necesidad de reforma. En el año de 1537 introdujo este instituto en Italia la bienaventurada Ángela de Brescia. En el de 1544 la aprobó Paulo III, y el de 1582 le sujetó a la clausura y a los votos religiosos el Papa Gregorio XIII, a solicitud de San Carlos Borromeo, que siempre le tuvo muy dentro de su corazón. En el año de 1611 fundó las Ursulinas en Francia Magdalena de Juillier, señora de Santa Beuva, siendo el primer convento el de París, de donde se extendieron con inmensa utilidad por todo el reino. Es verdad que ya en el año de 1606 la madre Ana de Jantona de Dijon, tan ilustre por su eminente virtud como por el celo con que promovió la cristiana educación de las tiernas doncellas, había fundado en Dole las Ursulinas del Franco Condado, que, sin estar sujetas a la clausura a más de un siglo, que son el asombro y la felicidad de los pueblos que logran la dicha de tenerlas, sin que jamás hayan aflojado ni en la perfección ni en el primitivo fervor de su sagrado instituto, educando a las niñas en el más puro espíritu del cristianismo, con el celo que cada día las colma de nuevas bendiciones, edificando a tantos con su ejemplar modestia como con aquella puntual observancia que nunca se desmintió, y ejercitándose con indecible bien en todas las obras de caridad que se proporcionan a su estado. En breve tiempo hizo maravillosos progresos esta ilustre congregación, pues en menos de 30 años se vio propagada en Dole, en Vauxhall, en Besançon, en San Hipólito, en Arbois, en Porrentruy, en Gray, en Pontalier, en Fribourg de los suizos, en Lucerna, en Cleval y en Ornans. Martirologio romano. En Chipre, San Hilarión abad, cuya vida llena de virtudes y de milagros ha sido escrita por San Jerónimo. En Colonia, la fiesta de Santa Úrsula y compañeras, que terminaron su vida con el martirio, habiendo sido víctimas de los hunos por su constancia en conservar la religión cristiana y la virginidad. La mayor parte de sus santos cuerpos fueron enterrados en Colonia. En Ostia, San Astero, presbítero y mártir, que padeció bajo el emperador Alejandro, como se lee en la historia del martirio del Papa San Calixto. En Nicomedia, la fiesta de San Daso, San Sótico, San Cayo y otros 12 soldados, quienes después de varios tormentos fueron arrojados al mar. En Marona, en Siria, cerca de Antioquía, San Malek, monje. En León de Francia, San Viador, ministro de San Justo, obispo de León. En Laon, Santa Celinia, madre de San Remi, obispo de Reims. En Clermont, en Auvernia, San Justo, arcediano de San Aliro. En Burdeos, San Surino, obispo. En Meaux, Santa Celina Virgen. En Toley del Sara, San Vandelín, abad de aquel lugar. En la isla del Sena, cerca de Caudebec, San Conde, solitario. En Italia, San Reparato, diácono y mártir, venerado particularmente en Nola. En Escocia, San Munu, cuarto abad de Hy. En el Monte Cassino, el venerable Gebizón, monje. Este propio día, el bienaventurado Guimón, tercer obispo de Breme.
La misa es en honor de las santas y la oración la siguiente. Suplicámoste, Señor Dios nuestro, nos concedas la gracia de que veneremos con tierna y continua devoción los triunfos de las santas vírgenes y mártires Úrsula y sus compañeras, para que, ya que no podemos honrarlas como merecen, les tributemos a lo menos nuestros humildes obsequios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 7 de la primera del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, en orden a las vírgenes, yo no tengo precepto del Señor, pero doy consejo como que he conseguido del Señor misericordia para ser fiel. Creo, pues, que esto es un bien, atendida la necesidad que urge, porque al hombre es bueno el estarse así. ¿Estás ligado a una mujer? No pretendas soltura. ¿Estás suelto de la mujer? No busques esposa. Pero si tu madre es mujer, no pecaste. Y si una virgen se casare, no pecó. Con todo esto, estos padecerán la tribulación de la carne, pero yo no hablo de vosotros. Lo que digo, hermanos, es esto: el tiempo es breve. Resta, pues, que los que tienen mujeres sean como aquellos que no las tienen, y los que lloran como aquellos que no lloran, y los que se alegran como aquellos que no se alegran, y los que compran como aquellos que no poseen, y los que usan de este mundo como aquellos que no usan, porque se desvanece la figura de este mundo. Quiero, pues, que vosotros estéis sin inquietud. El que está sin mujer tiene solicitud por las cosas del Señor, de cómo agradará a Dios. Pero el que está con mujer tiene solicitud por las cosas del mundo, de cómo agradará a su mujer. Y está dividido. Y la mujer soltera y la virgen piensan en cosas del Señor, para ser santa en el cuerpo y en el espíritu en nuestro Señor Jesucristo. Nota: conociendo el apóstol el valor y el mérito de la virginidad, desearía que todos hubiesen recibido del cielo este perfecto don, pero sabiendo que no todos son llamados a un estado de tanta perfección, se guarda muy bien de intimar como precepto lo que es de mero consejo. Reflexiones. En orden a las vírgenes no tengo sobre esto precepto del Señor. No quiso el Señor imponer precepto a las doncellas de que le consagrasen su virginidad. Quiere que sus esposas se entreguen a él voluntariamente por elección y por amor, pero siempre quiere esposas fieles, vigilantes y prevenidas. El descuido, la negligencia en materia de religión y en el negocio de la propia salvación siempre es locura. No da otro nombre el Salvador al descuido de aquellas vírgenes, por otra parte, irreprensibles en punto de la virginidad que profesan, aunque eran muy loables por el deseo de que todas tenían de recibir al divino esposo, por la ansiosa solicitud con que querían a la misma medianoche salir a buscar aceite para cebar las lámparas que se estaban apagando. Con todo eso fueron vírgenes locas o necias, por no estar prevenidas y por estarse durmiendo cuando debían velar. Bella lección, pero terrible para aquellas personas religiosas que después de haber sacrificado a Dios su virginidad, su misma libertad y todo lo más precioso que gozaban en el mundo, esto es, después de haber hecho por Dios lo más penoso, lo más arduo y lo mayor, se descuidan en lo más fácil, en lo menos trabajoso, y en las cosillas que les pide el mismo Dios, quebrantando su escrúpulo, la mayor parte de sus reglas muy satisfechas porque están bien resueltas a no faltar en lo esencial que obliga debajo de la culpa grave. Pero estas almas negligentes, tibias, inobservantes, esas almas que dormitan y aun que se duermen en el servicio de Dios, esas almas que, conociendo muy bien que les falta el aceite, que sus lámparas se pueden apagar, se hacen la cuenta de que tendrán tiempo para dar providencia a todo. Estas almas, digo, serán cuerdas, serán discretas, serán prudentes. ¿No arriesgarán en cosa alguna su salvación? ¿No se pondrán a peligro de clamar en vano en la hora de la muerte? Y de que les responda: ¿necio vos? Aquellas vírgenes no estaban muertas, solo estaban dormidas. Ah, Señor, y cuántas personas religiosas también lo están, aquellas almas flojas e imperfectas, que hacen poco caso de las pequeñas obligaciones de su estado, que conservan en la religión el espíritu del mundo, que se derraman tanto hacia afuera, que tienen tan poco fervor y tan poca devoción. Estas almas, estas personas, ¿serán vírgenes prudentes?
El Evangelio es del capítulo 13 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Es semejante el reino de los cielos a un tesoro escondido en el campo, que el hombre que le halla le esconde, y muy gozoso de ello va y vende cuanto tiene, y compra aquel campo. También es semejante el reino de los cielos al comerciante que busca piedras preciosas, y en hallando una fue y vendió cuanto tenía y la compró. También es semejante el reino de los cielos a la red echada en el mar, que coge toda suerte de peces, y en estando llena le sacaron, y sentándose a la orilla, escogieron los buenos en sus vasijas, y echaron fuera los malos. Así sucederá en el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinamiento de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Respondiéronle, sí. Por eso, todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familias, que saca de su tesoro lo nuevo y lo viejo. Meditación de la poca sinceridad que se halla en la voluntad que tienen de salvarse los más de los cristianos. Punto primero. Considera que ninguno hay que no pretenda tener voluntad de salvarse. Pero, ¿qué pocos hay en quienes sea sincera esa imaginaria voluntad? No hay pecador tan endurecido que no diga alguna vez en la vida que se quiere convertir. No hay religioso tan tibio que no le parezca quiere en algún modo arribar a la perfección. No hay cristiano tan imperfecto que alguna vez no haga ánimo de traer una vida más ajustada, porque no hay hombre tan insensato ni tan enemigo de sí mismo que se quiera perder, y ninguno ignora que es querer perderse el no quererse convertir. Pero el que se contenta con decir que se quiere salvar sin aplicar los medios para conseguirlo, a lo sumo es muestra de que tiene pensamiento, pero de ningún modo acredita que tenga voluntad de hacerlo. No es difícil tener horror al infierno. Poca fe, poco entendimiento es menester para que las grandes verdades de la religión aterren y convenzan, para que efectivamente muevan. Sobre este pie se imagina convertido el que está persuadido que es preciso convertirse, pero ¿está por eso más adelantado? Consultémoslo con nosotros mismos. Muchas veces hemos resuelto trabajar seriamente en el importante negocio de nuestra salvación, ya a vista de una muerte, ya con la noticia de algún accidente funesto, ya después de una meditación, ya al salir de un sermón, ya habiendo leído algún libro eficaz, enérgico y convincente. Muchas veces hemos resuelto mudar de vida, hemos concluido que era preciso reformarnos, pero y bien, después de una voluntad al parecer tan descubierta y por entonces tan determinada, ¿hemos sido mejores? Un poco de buena educación y un poco de buen juicio bastan para aborrecer el vicio y para hacer estimación de la virtud, pero es visible que en estos dictámenes o en estos movimientos, digámoslo así, como naturales, tiene más parte el entendimiento que la voluntad, y es mucho más de temer que, si alguna vez se forman en la voluntad ciertos impulsos de aversión a lo malo y ciertos ímpetus de amor a lo bueno, aquella aversión sea un mero disgusto de las malas consecuencias que trae el vicio consigo, y que este amor sea no más que una simple estimación, una complacencia natural en la virtud, sin el menor deseo eficaz en orden de la salvación. Ciertamente es abuso, es ilusión fiarnos de estas medias voluntades. No nos han de juzgar por los buenos dictámenes que tuvimos, sino por las buenas obras que hubiéramos ejecutado. Lleno está el infierno de gente que se quiso salvar, pero lo quiso como lo quieren los más, y como nosotros lo hemos querido hasta aquí. Punto segundo. Considera cuán ilusorias son estas buenas voluntades en orden a la salvación. No queremos condenarnos, pero ¿hay acaso en el infierno ni un solo condenado que se hubiese querido condenar? ¿Qué diríamos de un enfermo que se contentase con solo querer sanar? Ninguno hay ciertamente que no lo quiera, pero si el tal enfermo, con toda su imaginaria voluntad, no quisiese aplicar remedio alguno, si no hiciese otra diligencia que pensar en que es buena cosa tener salud, sin moverse a practicar medio alguno para recobrarla, ¿qué juicio se haría de él? Pues tales son estos hombres que se contentan con quererse salvar, pero sin aplicar medio alguno eficaz para salvarse. ¿Qué? ¿Bastará para salvarse uno el decir que se quiere salvar? O, por mejor decir, ¿será verdaderamente querer solo el pensar que es menester salvarse? Si el cielo se nos diera a este precio, ¿qué desalmado dejaría de ocupar su silla en él? No parece posible encontrar en el cristianismo hombres tan ciegos que estén en este error, pero ¿no experimentaremos que estamos en él nosotros mismos? ¿Nos querremos salvar? Bien, ¿y qué medios aplicamos para salvarnos? Una vida tan tibia, tan imperfecta como la nuestra, ¿es medio eficaz para este fin? Los santos tuvieron voluntad de ser santos, trabajaron por serlo, y se salieron con ello,
Cotejemos lo que nosotros hacemos con lo que ellos hicieron para conseguirlo, y veamos después si tenemos valor para decir que nuestra voluntad es tan sincera como la suya. Comparemos sus devociones, sus penitencias, la pureza de sus costumbres, la regularidad de su conducta con la nuestra, y hallaremos, santo Dios, qué espantosa desproporción, qué horrible diferencia. Efectos son, Señor, estas reflexiones de vuestra infinita misericordia. No permitáis que sean inútiles para mi provecho. Resuelto estoy, mediante vuestra divina gracia, a no medir la sinceridad de mis deseos, sino por la eficacia de los medios que aplicaré para ponerlos en práctica. Jaculatorias. Conozco, Señor, que no hay paz ni salvación sino para aquellos que tienen voluntad seria y sincera de salvarse. Dadme, Señor, un corazón nuevo y verdaderamente recto en orden a mi salvación. Propósitos. 1. El que quisiere hacer verdadero juicio de la voluntad de salvarse, que todos imaginarán tener, no tiene más que compararla con la voluntad que tiene un enfermo de recobrar la salud, un mercader de hacer fortuna, un oficial de adelantarse, y con la que nosotros mismos tenemos algunas veces de salir con una empresa en que estamos muy empeñados. Tiene horror un pobre enfermo de ciertos medicamentos desabridos, amargos, dolorosos, pero el médico le dice que es necesario, que es eficaz. Esto le basta, no delibera al punto, le toma a pesar de su repugnancia y de su horror. Concibe un comerciante que le es forzoso un viaje para hacer un gran negocio, para doblar un caudal, para aumentar el comercio. Nada le detiene. Patria, parientes, amigos, todo lo abandona. Expónese a todas las incomodidades, a todos los peligros, porque quiere hacer fortuna, y el oficial que desea adelantarse en la carrera de las armas, ¿qué sacrificios no hace de su salud y de su vida? Coteja la voluntad que tienes de salvarte con todas estas voluntades, y por aquí juzgarás si es verdaderamente sincera. 2. Desde hoy has de procurar poder decir con verdad que deseas sinceramente salvarte, aplicando con eficacia los medios. ¿Tienes alguna mala costumbre que ponga a peligro tu salvación? Quítala desde este mismo día. ¿Tienes que hacer alguna restitución? No la dilates un solo punto. Comienza desde luego a pagar, si no puedes del todo, o a lo menos alguna parte, con firme resolución de satisfacer cuanto antes toda la deuda. ¿Hay necesidad de alguna reforma en tus costumbres, en tus muebles, en tu conducta? No lo dilates para mañana, en fin, manos a la obra, de manera que al fin del día puedas decir, yo me quiero salvar, y esta o aquella es buena prueba de esto. Que el testimonio de estas santas vidas sirvan de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, consideren que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!